Buenos días, queridos hermanos. Estamos aquí en el día 10 para encontrarnos con Jesús dentro de estos 40 días de oración y de estudios devocionales para prepararnos para su segunda venida. En este día 10 vemos el ejemplo de oración de Jesús y los discípulos. Vamos a orar. Querido Jesús, querido Padre que estás en los cielos, querido Espíritu Santo, en este día estamos aquí ante ti para pedirte, para suplicarte que tú andes nuestros pasos en nuestra vida, que tú hables nuestras palabras, que tú hagas nuestras acciones, que estés en nuestros pensamientos. Te pedimos el bautismo del Espíritu Santo para que podamos hacer tantas y tantas cosas que tienes que hacer en nosotros para tener el poder que tú le diste a los cristianos primitivos, a los primeros discípulos, para que a través de nuestros actos se vea reflejado tu poder y puedan las personas que lo observan caer a tus pies, rendirse a tus pies y aceptarte, Señor. Así que aquí estamos dispuestos a recibir de tu Santo Espíritu. Haz de nosotros hombres y mujeres de oración. Sabemos que este es el kit de todo, Señor. Estar en oración para que tú en esos momentos nos llenes y actúes en nosotros, para prepararnos cual despensa llena en tiempo de hambre, para prepararnos y llegado el momento, tener las herramientas necesarias para poner en tus manos y en las manos de nuestro prójimo lo que tú tengas a bien darnos. Que tu Espíritu Santo estés aquí con nosotros, con este estudio, que nos ayudes a comprenderlo y que nos des las ganas y la necesidad de ir a ti cada día en oración, de tener esta vida de oración como la tuvo Jesús, para poder vencer al enemigo, para poder estar preparados, para poder estar en pie cuando tú vengas a buscarnos. Te lo suplico en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, pues en este día 10 vemos el ejemplo de oración de Jesús y los discípulos. Vemos que Jesús, durante su ministerio en esta tierra, tuvo una vida de oración. También vemos que después de enseñar a las grandes multitudes, después de sanar sus dolencias, en Lucas 5:16, vamos a leer la Nueva Traducción Viviente, nos dice así: Así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. Lucas es el que nos informa de esto. Antes de llamar a los 12 discípulos, en Lucas 6:12 y 13, nos dice: Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos
y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Sus nombres son los siguientes. Y ahí sigue relatando. ¿Qué es lo que hizo Jesús antes de nombrar a los discípulos? Antes de escogerlos, orar toda la noche. En Lucas, en el monte de la transfiguración, Jesús oró. En Lucas 9:29 nos dice: y mientras oraba, la apariencia de su rostro se transformó y su ropa se volvió blanca, resplandeciente. Jesús era atraído por el Espíritu a pasar mucho tiempo con su Padre en oración. Sentía la necesidad de orar. Sabía que sólo mediante esos momentos de oración sería uno con el Padre y se le daría el poder para hacer la obra que vino a hacer. De la misma manera, a nosotros nos pone la necesidad de orar, las ganas de orar, porque también quiere que nosotros en esta tierra hagamos esta obra que nos pide que hagamos, y para eso necesitamos estar en comunión con Él, ser uno con Él, y Él nos dará el poder para hacer esa obra que hemos venido a hacer. Jesús ganó sus victorias sobre las victorias del enemigo, porque tuvo momentos de oración. No oró en ese momento de conflicto, no. Él había pasado anteriormente horas en oración, y es en esos momentos que cogió el poder y las herramientas para ponerlas en práctica en el justo momento. Cuando se enfrentaba al enemigo, Jesús simplemente pronunciaba la palabra con el poder y la autoridad del Padre, y el poder del enemigo se quebraba. Su palabra, la palabra de Jesús, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos y disipaba tormentas. Primero, Jesús mantenía su unidad con el Padre y recibía su poder sobre el enemigo. ¿Cuándo? En sus momentos de oración. Después salía de esos momentos, de esas horas de oración, fortalecido, con poder. Él era consciente de la presencia del Padre a cada momento de su vida y cada día. A lo largo de toda su vida, Jesús mantuvo esa unidad consciente y real con el Padre. Para los discípulos, el ejemplo de oración de Jesús no pasó desapercibido. La oración era una parte primordial en el ministerio de los discípulos. Cuando la Iglesia creció, pues claro, los discípulos necesitaban más y más tiempo para atenderla, ¿no? Y no creáis que lo quitaron de la oración. Ellos establecieron prioridades. En Hechos 6:4 nos dice:
entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a enseñar la palabra, porque ellos buscaron diáconos para servir las mesas y así ellos no se tenían que quitar el tiempo que necesitarían, al igual que nosotros en la iglesia tantas y tantas veces nos llenamos de actividades y nuestra vida de oración ¿dónde queda? ¿Qué es primero? ¿De qué sirve hacer y hacer si tú no tienes a Dios en tu corazón, si tú no tienes esa intimidad con Él? Tiempo a solas con Dios. Eso es lo principal. Los primeros creyentes oraban en el templo, en sus casas y también en la naturaleza. En Hechos 16:13 Hechos 16:13 nos dice: y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablábamos a las mujeres que se habían reunido. Todos los apóstoles eran hombres de oración. Pablo dijo que él oraba día y noche por los creyentes. En 1 Tesalonicenses 3:10 nos dice: día y noche oramos con fervor por ustedes, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Ya que los apóstoles eran hombres de oración, tenían el poder en el Señor. Los primeros cristianos también eran hombres y mujeres de oración, y Dios pudo hacer poderosas señales y milagros por medio de ellos. Debido a la oración, el Evangelio llegó al mundo. En Colosenses 1:23 nos dice: pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. ¿Y tú? ¿Estás designado para proclamarla? ¿Te llama Dios a ser un guerrero de oración? Pidámosle a Dios: Señor, queremos ser esos guerreros de oración. Queremos pasar tiempo a solas contigo en primer lugar, antes de nuestros quehaceres diarios. Queremos pedirte que queremos recibir el poder del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo, no para enaltecernos nosotros, sino para hacer tu obra, para que los demás puedan ver tu poder, tus milagros, para que podamos atraer a otros a ti, Señor. Úsanos donde estemos, con las personas que nos reunimos frecuentemente, con las que tienen confianza con nosotros, que es más probable que nos escuchen. Ayúdanos, Señor, a atenderlas. Ayúdanos a atenderlas
principalmente en sus necesidades, y después, Señor, que podamos llevarlas a tus pies, enseñarles el Evangelio. Te doy gracias por haberte conocido, por haber puesto en nuestro corazón el seguir estos 40 días en oración. Tenemos 5 personas cada uno de nosotros que durante estos 40 días ponemos a tus pies. Yo tengo mis 5 personas y tú que me escuchas tienes tus 5 personas. Diles a ellas que estás orando y pregúntales qué quieres, qué quieren que reclames tú al Señor. Así en ellos nacerá una curiosidad y un vínculo en el Señor. Y quién sabe, al final de estos 40 días de oración y que tu Espíritu Santo les has ido preparando, quién sabe si caerán rendidos a tus pies. Este es nuestro deseo y oración, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor, y amén.